Bien, te damos la bienvenida a nuestra sesión número 12 de nuestra serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida. Estamos muy contentos una vez más y agradecidos por poder llegar a esta sesión donde tendremos una entrevista de mucho interés para todos ustedes. Le damos gracias al Señor y vamos a pedir su bendición. Si no has visto las 11 sesiones anteriores, te animamos a que las veas. Tiene material edificante y muy informativo, así como lo será esta sesión. Así que si me acompañas, vamos a pedir que el Señor bendiga. Padre, te damos gracias por la oportunidad de tener esta sesión sobre el tema del origen del cosmos y la vida y la importancia que tiene para nuestra vida espiritual sobre todo, Señor. Te rogamos que bendigas a cada persona que va a estar viendo esta entrevista y que sea de edificación para sus vidas y que les ayude, Señor, en su caminar espiritual para conocer la verdad y caminar contigo, experimentando tu amor y tu salvación. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, una vez más, yo me aparto de la pantalla central, estaré en una esquinita compartiendo una presentación y estaré explicando algunas de las cosas a través de esa pantallita mientras estoy mostrando las distintas diapositivas. Así que sin más, pongo a compartir la pantalla con la última diapositiva y vamos a abrir la pantallita pequeña. Estamos en la serie de consideraciones, el aspecto de consideraciones sobre el tema del origen del cosmos y la vida. Y hemos visto, y lo vimos la vez pasada en la sesión anterior, que muchas personas prominentes en su campo descansan en su excelente preparación académica y han concluido que el universo y la vida son resultado de creación directa por un ser inteligente. O sea, la preparación académica les da la fuerza y el valor de poder enfrentar un análisis serio y científico del tema y concluir que realmente el universo es resultado de la creación directa de Dios. Y hoy tenemos la entrevista con el Dr. John Baumgartner, tiene doctorado en geofísica y física del espacio, una entrevista muy interesante que creo que será de interés para ustedes. El Dr. John Baumgartner sacó una maestría en ingeniería eléctrica en la Universidad de Princeton, una universidad prestigiosa, y después de su maestría tuvo un encuentro con Jesús, conoció a Cristo y pronto reconoció la importancia del conflicto que hay entre evolución y la historia de la creación y del diluvio universal. Él posteriormente sacó un doctorado en geofísica en la Universidad de California en Los Ángeles con el propósito de hacer trabajo de investigación científica relacionado con el diluvio universal. John ha trabajado en Rockwell International, los Alamos National Laboratory
y ha sido investigador científico para la Universidad Maximilian en Múnich, Alemania. Además es vicepresidente del grupo de Logos Research Associates, es un grupo creacionista y tiene más de 80 publicaciones científicas bajo su nombre. Es un hombre científico con buen trasfondo profesional y académico. Bueno, tenemos la entrevista ahora con el doctor John von Gardner, científico de categoría mundial, y es un privilegio tenerlo con nosotros. Voy a introducirlo en este momento. We have with us Dr. John von Gardner. What a great privilege for us to have him with us. How are you, Dr. von Gardner? Doing very well, thank you, Jaime. It has been a while since we were together. It's a privilege to have you with us. Ha sido un buen tiempo desde que no estamos juntos. Es un privilegio tenerlo con nosotros. Yeah, it was a very good time, good experience in El Salvador when you and I were there. Fue un buen tiempo, una buena experiencia en El Salvador cuando estuvimos juntos en El Salvador. Well, this time we're not traveling to El Salvador, we're traveling to many countries virtually by God's grace. Bueno, en esta ocasión no viajamos a El Salvador, sino a muchos países por la gracia de Dios. I have some questions for you. Tengo algunas preguntas para usted. Dr. von Gardner, I see on your curriculum you got a master's degree from Princeton in electrical engineering and then a PhD on geophysics and space physics from UCLA. That's an impressive background. Can I ask you, why did you choose those fields? Dr. von Gardner, usted tiene un título en maestría en ingeniería eléctrica en la Universidad de Princeton y también un doctorado en geofísica y física del espacio de la Universidad de California. Es un trasfondo impresionante. Mi pregunta es, ¿por qué escogió estos campos? Well, I found I had a good aptitude in math and physics, and I had interest in various aspects of electrical engineering, so that's why I chose electrical engineering as an undergraduate. Okay, tengo una buena actitud en matemáticas y física y tengo un interés en ingeniería eléctrica, por lo tanto escogí ingeniería eléctrica para ingeniería como mi carrera. Go ahead. But then after I finished my work at Princeton, I became a Christian. Y cuando terminé mi trabajo en Princeton, me volví un cristiano. And I rather quickly came to realize the importance of the creation-evolution issue, and in particular, the importance of the Genesis flood. Inmediatamente me di cuenta de la importancia del tema de creación-evolución y el tema en el aspecto del diluvio universal del libro de Génesis. And after I finished a 4-year tour in the Air Force, which I had an obligation to do because it was during the Vietnam time. Después de 4 años de estar en la Fuerza Aérea, porque tenía una obligación con el gobierno, porque estuve en Vietnam. I went back to UCLA and got a PhD in geophysics specifically to work on the issues concerning the Genesis flood. Entonces regresé a la Universidad de California en Los Ángeles, que es muy prestigiosa, para sacar un título en geofísica para poder estudiar mejor el tema del diluvio universal. That's very interesting. Eso es muy interesante. So that's why I made that big switch from electrical engineering to geophysics. Por eso es ese cambio tan dramático de ingeniería eléctrica a geofísica. But the training I had in electrical engineering served me very well in geophysics, and also the research I did while I was in the Air Force also served me very well. I gained some very important scientific programming skills from my time in the Air Force, which enabled me to complete a PhD
a thesis project that most people at that time thought was impossible. Did you ever believe in evolution? ¿Creó en alguna ocasión en evolución, Dr. Baumgartner? Yes. Until I became a Christian, that was the only view I ever heard. There's the only thing taught in school, all the way from grade school through the university. It's the only outlook I knew about. I started to interact with Christians, and many of them knew of the large amount of technical training I had had. And so some of them would ask me, well, what about evolution? Do you believe in evolution? And at that point, I had so many facts, I thought, I just basically like pushed the button on a tape recorder and would give them all these evidences that favored evolution. Entonces, él tenía un trasfondo técnico fuerte y estos amigos cristianos le hicieron preguntas y él respondía. Supuestamente tenía todas las respuestas desde el punto de vista de evolución y daba sus respuestas. So you give answers based upon what you were taught, what they were the right answers on evolution. Now, what happened when they asked you these questions? How did they interact with you? Well, most of them would quit asking any questions. I was able to intimidate them so that they asked no questions. A muchos de ellos, dice. Go ahead. But there were a few who weren't so easily put away, and so they asked me some questions that I really hadn't given much thought to, and as I sought to answer those on my own, I came to realize the evidence for evolution was very thin. And entonces él comparte de que había intimidado a la mayoría de las personas que le hacían preguntas. Él tenía ya respuestas técnicas que le habían programado dentro del punto de vista de evolución. Pero vieron algunas personas, amigos cristianos, que no fueron intimidados, sino que le siguieron haciendo preguntas. Y ante las preguntas que le hicieron, él las empezó a evaluar y se dio cuenta que realmente evolución no tenía realmente bases. First hole in the dam, if you will, was I realized that the evidences that I was focusing on for what some people call microevolution that was insufficient to extrapolate that process to what is called macroevolution. That was the first insight I had. Ya, lo que él dice es que las evidencias de lo que supuestamente produce microevolución, dice que realmente es adaptación, no evolución. La evidencia de que microevolución se puede extrapolar a evolución, en otras palabras, las pequeñas variantes en adaptación, los evolucionistas lo extrapolan para decir de que una especie cambia radicalmente a otra especie. Él se da cuenta de que realmente no había evidencia para eso. This means that when you believe in evolution, you have not really analyzed critically what you believe. Is that correct? I would say that's correct. I had never been pressed to analyze it carefully. And that's very important. That's a very important element that many scientists have believed in evolution without a critical analysis of the hypothesis, correct? I believe that's correct, yes. And so it wasn't long until I saw the whole framework was not grounded in good science. How did science and your academic preparation help you to become a creationist? Because
Was it a hindrance or it was helpful for you, your academic background? I think to me it was extremely helpful. The analytical methods that I had acquired when focused on that issue helped me see very clearly the weaknesses of evolution and become thoroughly convinced that creation is true, that it's the only position that can be just defended from a rational and scientific standpoint. You don't depend on the science of somebody else, you depend on your own scientific capabilities. Is that correct? Yeah, that's correct. I can analyze it very carefully myself and see the cases overwhelmingly in favor of creation. You know, the idea that living organisms, the most complex structures in the universe, as far as we know, the idea that those could spontaneously arise, even the simplest ones, even the simplest bacterium, is to me irrational, just a complete, you know, without any scientific support. John von Garner dirigió el proyecto del carbono 14 dentro del programa RAID. La investigación científica verificada experimentalmente demostró que depósitos de carbón que supuestamente tienen millones de años de antigüedad solo tienen unos cuantos miles de años de haberse formado. Los métodos de datación de fósiles por el método de carbono 14 se basa en el hecho de que la atmósfera de la Tierra contiene el gas nitrógeno. El nitrógeno tiene 7 protones y 7 neutrones. El nitrógeno es bombardeado por rayos cósmicos. Al ser bombardeado, pierde un protón y gana un neutrón, lo que lo convierte en carbono radioactivo, carbono 14. El carbono radioactivo, carbono 14, se combina con el oxígeno de la atmósfera formando dióxido de carbono, el cual es absorbido por las plantas y estas ingeridas por animales y seres humanos. Como resultado, todo ser vivo contiene cierta cantidad de carbono radioactivo, carbono 14 en su sistema. Cuando la planta o el animal muere, obviamente que deja de ingerir carbono 14 en su sistema. Entonces su concentración de carbono 14 se empieza a disminuir, pues el carbono 14 es un material radioactivo inestable que se desintegra con el tiempo. De hecho, se convierte de nuevo en nitrógeno y la vida promedio del carbono 14 son 5.730 años. La vida media promedio, la vida media es el tiempo que toma para que la mitad de los átomos presentes en un sistema se desintegren, hablando de los átomos radioactivos. En otras palabras, si tienes 1000 átomos, en 5.730 años de los 1000 átomos quedarán solo 500, los otros 500 se habrán desintegrado. Eso es lo que es la vida media, es un elemento que se ocupa para caracterizar las sustancias radioactivas. Aquí en este diagrama explicaremos un poco mejor en qué consiste el método de carbono 14. Posteriormente, en otras sesiones que estemos estudiando las bases académicas y exponiendo evolución a la luz de la ciencia, seremos un poco más específicos, pero damos esta información para poder ayudar a la persona que no está familiarizado con este tema, un poco la información necesaria para poder comprender mejor lo que dice el Dr. von Garner. Aquí vemos en el área blanca el nitrógeno, las moléculas de nitrógeno, los átomos son bombardeados en el aire por rayos cósmicos. Estos rayos cósmicos bombardean el nitrógeno y produce carbono 14. El carbono 14 reacciona con el oxígeno de la atmósfera y forma monóxido y dióxido de carbono. Ese monóxido y dióxido de carbono con carbono radioactivo es absorbido por las plantas. Y en la atmósfera hay una proporción de carbono 14, carbono 12. La cantidad de carbono 14 es muy pequeña, pero hay una proporción determinada. Y se asume que esa es la proporción que adquiere
las plantas esa misma proporción de carbono 14, carbono 12 cuando se alimentan de monóxido y dióxido de carbono. Y luego los animales que se ingieren las plantas, la vegetación, adquieren esa concentración de carbono 14 y también el ser humano. Cuando la persona muere, deja de ingerir carbono 14 y el carbono 14 empieza a desintegrarse de manera que la proporción disminuye, cada vez es menor. Entre más tiempo ha pasado que el animal o la planta murió, menor es la cantidad de carbono 14 y eso se ocupa con un método para determinar el tiempo que lleva el animal o la planta de estar muerto. Let me ask you about the RAID project, Dr. Baumgartner. Can you briefly tell us what the RAID project showed regarding the dates of the rocks and carbon deposits that were considered millions of years old? Y voy a traducirme al español. ¿Puede decirnos brevemente sobre el proyecto RAID, radioactividad y edad de la Tierra? ¿Y qué es lo que mostró respecto a la edad de las rocas y los depósitos carboníferos que supuestamente tenían millones de años de edad? Could you please help us on that? Okay, first of all, the term RATE, that's an acronym for radioisotopes and age of the Earth. El término RAID quiere decir radioisótopos y edad de la Tierra. We had several separate independent projects as part of that overall research effort. Teníamos varios proyectos independientes como parte de ese proyecto mayor de investigación creacionista. I headed up the Carbon-14 project. Yo dirigí el proyecto de carbono 14. And I consider that evidence very strong that the Earth is young. Y considero que la evidencia resultando de esos estudios son muy fuertes en favor de que la Tierra es joven, no es tan antigua. One of the main results was that surprisingly there is carbon-14 in every fossil that still contains some carbon. De hecho, existe una de las evidencias más sorprendentes, es que hay carbono 14 en cualquier fósil que contiene carbón. Now this was such a surprise for the professional C14 community that it generated many papers in their professional peer-reviewed literature. Esto fue un descubrimiento tan sorprendente que provocó una reacción enorme de parte del equipo de gente que abraza el método de carbono 14 para determinar la edad de los fósiles y originó una gran cantidad de artículos científicos en relación a este descubrimiento. Now, the problem is that C14 has a relatively short half-life of about 5,730 years. El problema es que el carbono 14 tiene una vida media relativamente corta, 5,730 años. And so carbon-14 doesn't stay around forever. Así que el carbono 14 no permanece para siempre. And with the present level of C14 in the atmosphere, if there were an organism that lived in the same atmosphere 100,000 years ago, we would today there's no human technology that could detect such a small amount of C14 that would still be around after 100,000 years. O sea, con la presente concentración de carbono 14 en la atmósfera actual, si hay un organismo que ha vivido en una atmósfera similar, al morir ese organismo después de 100,000 años, el carbono 14 residual que tendría es tan pequeñísimo que no existe la tecnología para detectarlo, prácticamente es indetectable, habría muy poco carbono 14.
Sin embargo, ellos han encontrado carbono 14 en todos los fósiles. But the standard community had found carbon-14 at levels well above the detection level in almost in every kind of fossil that was tested. Fossils that were tens and hundreds of millions of years old, supposedly. La comunidad que ha investigado fósiles y han determinado el carbono 14, le han encontrado niveles 100 veces mayor de lo que se puede detectar en fósiles que supuestamente tienen miles, millones de años de antigüedad. Now, we, even though the evidence already published was very compelling, we decided to repeat that same work. So we got 10 samples of coal, very carefully sampled and preserved in the National Coal Repository. Entonces nosotros, a pesar que teníamos una evidencia fuerte, tomamos 10 muestras de carbón, de minas de carbón, sumamente preparadas y confiables. And the ages, the standard ages for these coal samples were as old as 300 million years and as young as 30 million years. So we had samples that span that entire range of supposed age. Did you say 300 million years? Yes, 300 million. Okay. And as young as 30 million years, you said. Is that correct? 30, as young as 30, yes. Sí, él dice que las muestras que tomaron, las 10 muestras, en la geología convencional, desde el punto de vista evolucionario, esas muestras estaban entre 30 millones de años de antigüedad y 300 millones de antigüedad. And we sent these to what we deemed to be the best C14 lab in the world. Y lo mandamos a los mejores laboratorios de detección de carbono 14 en el mundo. And we requested their highest accuracy procedures. Y pedimos que realizaran los procedimientos de máxima exactitud. And the results came back that all the samples had levels of C14 way above their detection threshold. Y los resultados fueron que todas las muestras tenían carbono 14 niveles muy superiores de lo que se pueden detectar. Recuerden que después de 100,000 años no se pudiera detectar carbono 14. And they all had ages only a few thousand years. Por lo tanto, esas muestras solo tienen unos cuantos miles de años. And so this merely confirmed, it just was identical to what had already been reported in the literature. There were many papers reporting ages of coal samples dated with carbon-14, and our numbers were essentially identical with what was already in the carbon-14 literature. Entonces nuestras cifras confirman lo que ya existía en la literatura. Now, let me ask you a question. When you said that there was carbon-14 numbers in the literature for these carbon deposits, were these evolutionary perspective literature? How did they address this problem? En otras, mi pregunta es que si había información de carbono 14 en estos estratos de carbón y eran evolucionistas los que reportaron esto, ¿cómo interpretaron la información? Well, they had to basically invent some new words for this problem. And they refer to it as in situ contamination. Entonces dice que tuvieron que inventar palabras para poder explicar este problema y dijeron de que el problema era in situ, contaminación in situ, o sea que se habían contaminado las muestras en su lugar. O sea, tuvieron que usar eso como excusa para poder decir por qué tenía tanto carbono 14. El método de uranio-plomo proyecta distintas edades también
dependiendo de qué factor se evalúa, y este es un método que se utiliza para determinar la edad de las rocas cuando fueron formadas. Y vamos a dar un poco de explicación para poder entender un poco mejor lo que dice el Dr. von Garden en la siguiente diapositiva. Cuando un material derretido a altas temperaturas se enfría, formando la roca granítica, ese material cuando está derretido absorbe uranio, pero no absorbe plomo ni helio, porque la temperatura es alta y el helio se evapora. Entonces el uranio atrapado se desintegra lentamente. Una vez ya está solidificada la roca, se está desintegrando el uranio y produciendo plomo estable y helio. Al empezar no había plomo porque el material derretido no absorbe el plomo y el helio pues se está evaporando. Esto es en los cristales de circonio dentro de la roca granítica. Si uno asume que la velocidad de desintegración radioactiva del uranio ha sido constante con el tiempo, los métodos de datación muestran de que la roca tiene millones de años de antigüedad. Pero si se calcula la edad usando la velocidad de difusión del helio que queda atrapado en la roca y el tiempo que ha tomado para difundirse, podemos saber la edad de la roca. Pero al usar ese método, las rocas resultan haberse formado hace solo unos cuantos miles de años, no millones de años. Entonces, los evolucionistas asumen la velocidad de desintegración constante para poder defender de que las rocas son muy, muy antiguas. Pero los creacionistas usan un método más confiable realmente, que muestra que las rocas tienen poco tiempo. Why can we not trust dating methods used by evolutionists, Dr. von Gardner? Well, some of the other rate projects showed that the assumption that nuclear decay rates have been constant throughout the past history of the Earth, that assumption is wrong. Okay, ellos, los métodos de determinación de las edades usando métodos radioactivos asumen de que la velocidad media de desintegración radioactiva es constante, pero las investigaciones que ellos han hecho en el proyecto RATE muestran que la velocidad de desintegración radioactiva de otros elementos no es constante. And two of our projects showed that conclusion or supports that conclusion very strongly. Y dos de nuestros proyectos apoyan fuertemente esa conclusión de que la velocidad de desintegración radioactiva de los elementos no ha sido constante a lo largo del tiempo. And both of them involve the decay of uranium to lead, and they showed that the billions of years that method gives, if you assume constant decay rates, those numbers, those dates are wrong, radically wrong. The real date is only thousands of years. O sea que si usan el método de uranio-plomo y usan el método que usan los evolucionistas asumiendo una velocidad constante de desintegración de millones de años, pero ellos han detectado por otros métodos de que la edad de esas muestras son miles de años, no millones de años. And that has to do with the measurement of helio diffusion through the rocks, for example. Is that correct? That's correct. In one of our projects, we measured the helium leakage rate, the helium diffusion rate in these tiny crystals known as zircons that are common in granites. And we found that the rate of leakage is high enough that you would not expect to find any significant levels of helium in a zircon older than a few thousand years. Ya, ellos han probado una manera que han usado para comparar la velocidad de la edad de las muestras es chequeando la cantidad de helio residual en el circonio, que está en un mineral de mica dentro del granito, y esa velocidad de difusión es enorme, de manera que si la pieza tendría millones de años, entonces no habría helio
disponible. Zircons were from a granite, bedrock granite in northern New Mexico. Some of the original rocks of the continent we sampled. And the standard uranium lead age was 1.5 billion years for that granite. Agarraron granito de Nuevo México, de lo que es la roca continental, granito de la roca del continente, o sea que es lo más antiguo que hay. Y por el método evolucionista le dan 1.500 millones de años, pero por el método del helio le dio, did it give you about 6,000 years old, didn't it? Yes, the age we got was between 6,000 and 8,000 years. La edad que le dio con el helio fue de entre 6,000 y 8,000 años. Le estoy pidiendo a él que nos dé 2 razones más de por qué él cree en creación y no en evolución. Beginning in the year 2005, I began working with a geneticist from Cornell University, developing. Empecé a trabajar con un geneticista de la Universidad de Cornell, Dr. John Sanford. And we developed a computer program which we named Mendel's Accountant. Hicimos un programa de computadora que le llamamos el contador de Mendelssohn. Mendelssohn Accountant. Yes. El contador de Mendelssohn. This program modeled in great detail the process of mutation and selection, natural selection acting on mutations. Entonces este modelo de computadora modela el problema de mutaciones y selección natural, combina estos elementos. And the program was able to model millions of different mutations through thousands of generations and track each mutation individually and very precisely. El programa pudo manejar millones de mutaciones en cada generación y poder, a través de muchas generaciones, y poder darle seguimiento a cada mutación. And the basic result is that this program shows that natural selection doesn't deliver what evolutionists think it does and claim that it does. El resultado es que selección natural no produce el resultado que esperan o que dicen los evolucionistas que produce. The reason is that the vast majority of mutations are bad. El problema es que la mayoría de las mutaciones son malas. And most of them are too small for natural selection to detect. Y la mayoría son demasiado pequeñas para que la detecte la selección natural. So these undetectable but bad or deleterious mutations continue to accumulate generation after generation and cause the fitness of a population to go all the way to extinction. Y estas mutaciones pequeñas que no las puede filtrar la selección natural se van acumulando. Son mutaciones negativas, causan un efecto negativo. Se van acumulando de generación en generación hasta que causa que la generación de esa especie se vuelva extinta. In how many generations, how many years? Okay, one example we looked at was the human population, where we can take estimates of the current mutation rate and other statistics about mutations, put them in this program, and it shows that at the current rate of mutation that we can measure very, very well, that it's very difficult to have the human population last more than a few hundred generations, 200 to 300 generations
the human race should go extinct. Lo que hicieron fue evaluar mutaciones en el ser humano basado en la velocidad de mutaciones actuales, o sea, el nivel de mutación que ocurre de generación en generación, cuántas mutaciones ocurren entre una generación a la otra y cómo se van acumulando, y estudiaron esto junto con otros factores en su modelo de computadora, y le muestra que el ser humano no duraría más de 100 generaciones. Well, that's one powerful element, and that's genetic entropy, correct? Is that what is called genetic entropy? Yes, that overall issue of the decrease in fitness with time as a result of mutation and natural selection, that is known as genetic entropy. Ese problema de la degeneración de la especie con el tiempo debido a las mutaciones se conoce como entropía genética. Who coined that term, Dr. Baumgartner? Dr. John Sanford. Dr. John Sanford, que es el presidente del Logos Research Associates, es el que usó ese término, entropía genética. Debido a la entropía genética, el ser humano no puede haber existido 100.000 años sobre la Tierra. El Evangelio de Lucas narra la genealogía de Jesús partiendo desde Adán. Hay menos de 100 generaciones. La evidencia genética está en total acuerdo con la Biblia, refuta la posición evolucionista. Los evolucionistas dicen que el ser humano tiene 180.000 Homo sapiens, 180.000 a 200.000 años en la Tierra. Bueno, la entropía genética haría que el ser humano no pueda estar tanto tiempo en la Tierra, ya sería extinto. Give me another reason why you don't believe in evolution among so many, Dr. Baumgartner. Well, I'll pick one of those 10 others. But one of them is called the waiting time problem. Now, in this context, it's not like being in a traffic jam in a big city where you have a long waiting time. In the context of genetics, it's how long do you have to wait if you've almost got a useful genetic new combination, and you just need a few more critical mutations to give you a molecule that will significantly improve your fitness. Está hablando de que uno de los problemas es el waiting time, el tiempo de espera. Y dice, si hay una mutación, ¿cuánto tiene que esperar para que aparezca otra mutación que le va a producir beneficios a ese cambio? Go ahead, Dr. Baumgartner. Okay, and this is a calculation we did using Mendel's accountant. Y este es un cálculo que hicimos usando el contador de Mendelssohn. And if what we showed is that the waiting time for even one mutation, or if you need two of them together, is so long it makes evolution impossible. We're talking about millions of years, even billions of years before you can get two essential mutations to appear and then be fixed in a population, say a mammal population. And to be beneficial, the two corresponding, yes, and be complementary mutations. That's right. Become spreading the whole species. Yes. Okay, let me explain this in Spanish. O sea, lo que está diciendo es que ellos usaron el modelo de computadora que desarrolló el Dr. Baumgartner con el Dr. John Sanford, y este modelo le predice que se requerirían millones de años, sino miles de millones de años para que existan dos mutaciones que se complementen la una a la otra y que se manifieste en toda la especie, por lo que es imposible entonces el modelo evolucionista. And then you're talking about two mutations. Yes. To become manifest in the whole population. That's right. And so, we published this in a high-level
secular biology journal, and it's gotten quite a few downloads. It's attracting a moderate amount of attention, and ellos publicaron esto en una publicación científica de biología secular y ha obtenido bastante atención de muchas personas y han bajado el estudio y la investigación que ellos han hecho. And it supports estimates made by others. Other secular people have understood this is a problem, understood this is an issue. Y otras personas, desde el punto de vista secular, sin ningún ángulo religioso, han analizado esta situación y han llegado a la misma conclusión, que se produzcan dos mutaciones correspondientes, complementarias, por casualidad, es un serio problema para los evolucionistas. Why you are a Christian? I would say the centerpiece of my faith is the person of Jesus. El centro de mi fe es la persona de Jesús. And Jesus, as he is revealed on the pages of the New Testament, on the pages of páginas del Nuevo Testamento, is unique. There's no other person in all of history that's anywhere like him. Él es único, no hay persona en toda la historia que sea como él. And the historical evidence that he really lived and that these documents are reliable La evidencia histórica que realmente vivió y que estos documentos son confiables. That evidence is in my opinion, unshakable. He claimed to be the Messiah. He claimed to be the fulfillment of these Old Testament prophecies. El cumplimiento de estas profecías del Antiguo Testamento. He literally fulfilled at least 300 specific prophecies when during his time on earth. Él cumplió unas 300 profecías literalmente que estaban escritas en el Antiguo Testamento cuando estuvo aquí en la tierra. And, he said to seek and to save that which was lost, to seek and save the lost. Y a salvar aquello que estaba perdido. You mentioned historical evidence, and so there's history that talks about Jesus, and there is Old Testament prophecy that has been fulfilled that shows about probabilities that this is not accident. He's fulfilling prophecy, and he is the person he claimed to be. About the compatibility of the Bible and evolution. Do you think that people can put together evolution and say, well, God created this revolution? ¿Crees tú que Dios puede haber creado a través de evolución? I would say that it's evolution and the Bible are absolutely incompatible. They cannot be reconciled. Absolutamente incompatibles son la Biblia y evolución, no se puede reconciliar. And basically it has to do with the history, the outline of the history of the world that's given by the Bible, especially in Genesis. Si vemos la historia del mundo que da la Biblia, especialmente en Génesis. And I would mention the genealogies tracing the history of the human race from Adam, in the case of the New Testament, down to Jesus. Y si vemos la genealogía desde Adán hasta Jesucristo. And in Luke's gospel, he traces every individual in the line from Adam to Jesus. En el Evangelio de San Lucas vemos una genealogía desde Adán hasta Jesucristo. And there are less than 100 generations there. Yes. Hay menos de 100 generaciones. And so in the Old Testament, the actual ages when each person was begotten by his father are given,
and that puts a tight limit on the age of the earth to only a few thousand years. Si vemos las edades que aparecen en la genealogía del Antiguo Testamento, tenemos las edades y tenemos las personas en esa genealogía y podemos calcular la edad de la Tierra y nos da unos 6,000 años, 6,000 years, right? Yes. And also the Bible is very clear that there was a huge catastrophe that destroyed the whole human race except for 8 people, as well as all the air-breathing, land-dwelling animals and birds on the earth. La Biblia menciona una gran catástrofe que destruyó toda la tierra, todos los seres de la tierra, no los seres marinos, pero todos los seres de la tierra, excepto 8 personas. Y está hablando de Noé, sus 3 hijos y sus esposas. And Jesus very clearly puts his stamp of authority on the flood. He Y Jesús compares mismo it puso su sello de autoridad de que el diluvio universal fue un hecho histórico real. So I believe the only way to understand the fossils is that these fossils are the result of that cataclysm, that event, that flood event recorded in the Bible. La única manera de entender estos fósiles es darnos cuenta de que son resultado de este evento, de este cataclismo, de esta crisis geológica que ocurrió en la Tierra y destruyó todos los animales de la Tierra. It's an honor that you gave us this time so that people in Latin America can know a little bit about the fact that there are brilliant minds that were evolutionists, that did believe in evolution and no longer believe in evolution because they analyze it critically, and now they can see that creation, the evidence, and the Bible make more sense. Agradezco, Dr. Von Garner, que nos honre con su tiempo. No solo fue con nosotros a El Salvador, pero ahora a través de esta presentación, usted estará en muchos países de Latinoamérica virtualmente. Y le damos muchas gracias por la oportunidad de tenerlo con nosotros. Thank you so much, Dr. Von Garner. If you have a word to say as we close this interview, Dr. Von Garner, si tiene alguna palabra que compartir ahora que cerramos esta entrevista. Well, I thank God for Jaime and his desire to communicate these truths, these concepts, these ideas to the people of Latin America. And agradezco a Dios por Jaime, por su deseo de querer compartir estas verdades con la gente de Latinoamérica. So I'm hoping that the great treasure that I have found in Jesus, other people will discover that same treasure. Y yo estoy esperando y deseando que el gran tesoro que yo encontré en Jesús, otras personas puedan encontrarlo. So it's been my delight to chat a bit with you today. Así que ha sido mi deleite poder compartir con usted el día de hoy. Thank you, Dr. Von Garner. And this is the whole reason, right? Jesus is the reason of this. That's right. That's right. He's our hope. He's our life. Él es nuestra esperanza, nuestra vida. Dios le bendiga, Dr. Von Garner. Muchas gracias. God bless you, Dr. Von Garner. Thank you so much for being with us. Yeah, you're welcome. De nada. Bueno, y de eso se trata. Leemos en el Evangelio de San Juan que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, realmente ha sido una buena entrevista y es importante entender de que el que uno tenga conocimiento científico no te aleja de la Biblia. Al contrario, si uno la analiza, la evidencia científica con la mente abierta, se da cuenta que la evidencia apunta a que hay un creador y que la Biblia realmente es la revelación sobrenatural de Dios que nos muestra el camino de salvación. Qué cosa más hermosa de poder integrar los conocimientos científicos con las verdades espirituales. Confiamos de que esta entrevista ha sido de bendición para tu vida. Si tú no has
hecho una decisión por Jesús. Te invitamos a que recibas a Jesús. Él pagó con su sangre en la cruz por nuestros pecados. Esa es una realidad. Todos tenemos conciencia del bien y del mal. Y estamos conscientes que no cumplimos el estándar que Dios ha puesto en nuestros corazones, y mucho menos el estándar bíblico tan claramente definido en las Escrituras de la santidad de Dios y lo que Dios demanda de nosotros. Y es por eso que Jesús murió en la cruz, para pagar por nuestros pecados, y si nosotros estamos dispuestos, Él entra en nuestras vidas, Él nos limpia de todo pecado, nos perdona y empieza a trabajar por su Espíritu en nuestras vidas, con propósito y con vida eterna. Así que te invito, si no lo has hecho, que le pidas a Jesús perdón por tus pecados y pidas a Jesús que entre en tu corazón y te dé vida eterna, y Él lo hace porque lo ha prometido. Dice la palabra: yo estoy a la puerta y toco. Si alguno escucha mi voz, se abre la puerta y entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Puedes tener al Creador del universo como tu guía, tu amigo, tu Salvador, tu Padre, tu Redentor. Que el Señor te bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, y vamos a regresar a la última diapositiva para compartir un poco más sobre el hecho. Acá terminamos la sesión número 12, pero queremos compartir una vez más que tenemos el libro Génesis, el origen del cosmos y la vida, el cual está disponible en la página de vela.com y también en amazon.com. Puedes comprarlo en forma impresa o también en forma digital en Kindle. Así que te animamos y que investigues la página web del Vela, que tiene mucho material creacionista, así como también enseñanza bíblica. Bueno, acá terminamos la sesión número 12 y continuaremos con la ayuda de Dios en la sesión número 13. Agradecemos el que nos hayas acompañado y te deseamos todas las bendiciones de Dios para tu vida. Muchas gracias.